Hola, si tú tienes un testimonio en tu vida y todavía no lo has compartido, pues hermano, despierta, porque es el momento de decirle a todo el mundo que Dios está vivo. Si Dios se ha manifestado en tu vida y te ha sanado, te ha liberado o ha convertido tu vida en algo nuevo, es el momento de hablar. No esperes a estar en la situación como la que estás mirando aquí en esta imagen. Va a llegar el momento en que ya no vas a poder hablar, ya no vas a poder decir nada, ya no vas a poder tener esa oportunidad. La oportunidad es ahora. Así que en este momento estás mirando el teléfono, llámanos a este teléfono. Vamos a grabar tu testimonio y lo damos a conocer a todo el mundo. No esperes a llegar a este momento para que te arrepientas. Ahora levántate. Hay muchas personas que están esperando tus palabras, que están esperando saber que hay un Dios poderoso que los puede levantar como te levantó a ti. Así que no seas flojo, no seas floja, levántate. Estás vivo, es el momento de predicar y decirles a los demás que Dios sí existe. Llámanos. En este momento espero tu llamada. Y no se te olvide, suscríbete. Ahora quieres escuchar un testimonio sorprendente, prepárate. Comenzamos. Hola mis queridos hermanos, gracias por estar en su canal de testimonio y pues estamos contentos porque tenemos un testimonio que nos llega desde Oregón y tengo en la vía telefónica a mi hermanita Irene. ¿Cómo está mi hermana Irene? Muy bien, bendecida, gracias a Dios. Qué bueno, mi hermanita. Bueno, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuánta familia tiene. Yo soy de Portland, Oregon, vengo de Jalisco, México, y soy la hermana de 9 hermanos en total, nacida en el rancho allá en la sierra, y mis padres ya fallecieron, y tengo mi esposo, y tengo 4 hijos y 3 nietos, para la gloria de Dios. Amén, hermana. Muy bien. Bueno, ahora sí, hermanita Irene, le vamos a pedir porque por favor nos cuente un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia. Díganos, ¿quién era Irene antes de conocer a Jesús y cómo fue ese encuentro con el Señor? Adelante, escuchamos su testimonio. Bueno, les pido perdón porque sí soy un poco llorona. Y pues, el Señor Jesús ha tocado mi vida de una forma muy grande. Yo fui una niña que creció en una familia de 9 hermanos, pues se puede decir sin una gota de amor, nada, y con un triste recuerdo desde que tengo mente, le recuerdo a mi madre que se miraba con un hombre. Yo crecí con mucho dolor, con mucho celo con ella, porque ella hacía eso, pero nunca pude ver nada. Crecí amargada. Crecí hasta los 18 años, siempre llorando y persiguiendo a mi mamá por los arroyos para ver dónde ella estaba. Siempre estuve vacía de su amor, de su cariño, con muchos maltratos de ella hacia mí, como si yo le estorbara, y era muy rebelde yo con ella. Pues yo siempre le preguntaba por qué hacía señas cuando ese señor pasaba, y ella se molestaba mucho conmigo y tenía como coraje, me pegaba muy duro por cualquier cosa, y yo quería salirme, yo quería irme de ese rancho, quería salir. Me iba yo a llorar a los arroyos allá, a las piedras, me subía sola en el monte a llorar, y yo pedía a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tú me trajiste a este mundo solo a sufrir? Y así fue mi infancia, crecí y yo vine. A los 18 años mi hermano se vino para Estados Unidos, y yo le dije a mi madre, me quiero ir, me puedo ir para los Estados Unidos con mi hermano, uno de mis hermanos. Ella me dijo, pregúntale a tu papá. Yo le fui a decir a él y él me dijo, pues sí, si tu mamá dijo que sí, tú puedes ir. Y de ahí yo me vine con mi hermano a California. Ahí yo duré unos meses con una tía cuidando unos niños. Después mi hermano me dijo, pues, vámonos para Chicago. En Chicago, pues, me fui con él porque yo dije, pues, que me quedo sola acá. Y pues allá en Chicago yo tuve otro novio conocido de ahí, de la familia de mi primo. Llegamos allá con una familia primos,
Y ese muchacho pues era mayor que yo, pero pues fuimos novios y él pues me hizo tocar, se puede decir, el cielo, me bajó las estrellas, me hizo que me enamorara profundamente de él. Y platicamos y solamente un día de la noche a la mañana, ya de repente pues él ya no salió a platicar conmigo, me dejó sin decirme nada de nada, ¿por qué nada? Y de ahí pues ya yo solo sufría, caí como aterrizada al suelo y era puro llorar. Después yo pues estaba trabajando en una fábrica y conocí a otro muchacho de ahí de Durango y pues ese muchacho pues me llevó a la fuerza después de unos meses de novio y me llevó con él y de ahí tuve mi hija y él estuvo muy enfermo, cayó en el hospital y ellos en el hospital dijeron que él tenía SIDA y a los poquitos días ellos me hicieron un examen a mí también y yo tenía SIDA. Ya para ese tiempo yo tenía a mi hija pequeña como de unos 10 días, 15 días y ella le hicieron el examen y ella no tenía nada. Después me fui para México, estuve trabajando allá y regresé ya cuando yo me fui solo tenía un permiso para trabajar acá y pues yo crucé la frontera con ese permiso y no era para cruzar, pero yo podía estar acá para trabajar y solo me ayudaron a cruzar la línea. Y de ahí pues ya después llegué con una cuñada de un hermano mío a su casa de ellos donde ella llegó porque no traía dinero, no tenía teléfonos ni a dónde llegar y me quedé ahí con ellos, me hospedaron, que viene siendo ahora mi cuñado, el hermano de mi esposo. De ahí ya yo conocí a su hermano y él me dijo que fuera su novia y pues yo ya sabía que yo tenía SIDA, pero tenía muchísimo miedo, no quería contagiar a nadie. Yo pensaba que mi vida era estar sola, que no, pues, yo tenía miedo, yo no voy a estar con nadie porque voy a contagiar. Yo no quiero tener una familia así, yo no quiero. Y era un miedo, un temor. Y pues él me llevó también, se puede decir, yo le decía que no y él me engañó y me dijo que ya me iba a quedar con él y así me dejó. Ya de ahí continuamos juntos después de un baile, así pues me mintió. Le dijo yo te llevo, después quédate aquí, ya a la medianoche pues ya no, me dijo te quedas aquí y así pasó y con el tiempo pues ya nos juntamos y vivimos en un apartamento solos y ya salí embarazada, tuve mi primer bebé. A mi tercer bebé, yo ya para eso ya pues tenía a mi hija también conmigo, del primer hombre que yo había tenido, el que se murió de SIDA y entonces pues yo caí muy enferma en el hospital cuando después que tuve mi tercer hijo, ya vivíamos acá en Oregón y caí muy enferma en el hospital y de ahí pues ellos me hicieron muchos exámenes y les dijeron a mi esposo que yo tenía SIDA y pues toda su familia fue como una bomba de que les cayó algo feísimo, horrible, se juntaron todos, vinieron toda su familia y yo con un miedo enorme, tremendo y me preguntaban, ¿tú sabías y aquel miedo tremendo porque su familia de él no me aceptaba, no me quería porque yo tenía una hija y porque nunca les caí bien y yo no sé por qué más, pero era mi miedo que el demonio le pone a uno, que los miedos son pues son del demonio, no son de Dios. El no hablar con la verdad, él lo quiere tener a uno atado. Y pues así pasaron los años. Ahora recientemente, pues en el 2021, en agosto, yo hice mi primer ayuno de 40 días cuando empecé a oír en Misión Rúa en la estación aquí en el YouTube. Miré un programa del padre Claudio Barbut de los ayunos de 40 días. Pues para eso yo ya estaba orando muchísimo tiempo atrás desde la pandemia. Yo estaba pidiendo a Dios por la conversión de mi esposo y de mis hijos porque mi familia estaba destrozada, estaba hundidos, todos estábamos mal. Mi cuñado me dijo, uno que es bien católico, donde yo llegué en California, me dijo, se ha metido un espíritu muy grande, un diablo grande en tu familia, en tu casa. El alcoholismo, la drogadicción. Y de ahí yo, pues, me dijo, tienes que rezar muchísimo el rosario porque vas a estar como Santa Mónica rezando todos los días
como para que San Joaquín se convirtiera. Y así pasó, pues yo estaba siempre todos los días, la Divina Misericordia, la Santa Misa, la Eucaristía, la reconciliación. Yo estaba yendo a las 3 de la tarde, me arrodillaba, ponía mi rostro en el suelo y pedía a Dios, pero me faltaba algo y yo no sabía qué era. Decía Dios, yo sentía ese vacío, ¿qué me falta, Señor? Y pues yo estaba ahí con ese vacío, algo que me faltaba, y le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué me falta? Yo hago todo lo que dice, Señor, pero tú no escuchas mi oración. Cuando vino a mí en las redes sociales, que encontré al Padre Claudio, y allí escuché del ayuno y vino a mi corazón. Eso es lo que yo necesito, el ayuno. Ayuno de 40 días a pan y agua. Hice mi primer ayuno, lo terminé en agosto, como el 18, 19 de agosto del año pasado. Terminé mi ayuno de 40 días, fue hermosísimo, y ahí Dios me dio muchas gracias, me dio bendiciones grandísimas, me dejó acercarme a Él, porque antes yo lo miraba a una distancia, como unos 3, 4 metros, pero algo impedía que yo me acercara a Él. En el ayuno yo pude abrazar a Jesús, y lo encontraba siempre en ese monte donde mi mamá, y él hacía señas como con un pañuelo blanco, y en ese cerrito ahí yo lo miraba, yo miré a Jesús ahí mismo, en ese cerrito es donde yo me encuentro ahora. Cuando yo pido abrazar a Jesús, dame un abrazo, Jesús, quiero abrazarte, Jesús, yo lo abrazo en ese mismo camino donde ese Señor se aparecía, donde Él pasaba. Entonces Dios me dio esa gracia de poder abrazar a Jesús, y cada vez que yo lo abrazo, Él está conmigo. Las bendiciones fueron hermosas en el primero. Fue un ayuno fácil para mí, hermosísimo, porque es un encuentro con Jesús muy grandísimo, grandísimo, donde uno no sabe cuántas bendiciones trae, muchas que uno las ve y otras que no las ve, pero Dios, su gracia está ahí. Y me dio la gracia de cuando yo alzo mis brazos a rezar el Padre Nuestro. Jesús está en mis brazos ahí, yo lo siento. No es que lo pueda mirar con mis ojos, pero lo siento. Él está ahí con sus llagas, está bañado de sangre y su sangre corre por mí, me moja con su sangre. Y yo lo abrazo así, y siempre que alzo mis manos para rezar, Él está ahí. Y fue hermosísimo. Después, eso fue como en agosto que terminé el primer ayuno, después hice el otro en octubre, terminé mi ayuno, el segundo en octubre del mismo año, el 22, mi cumpleaños. Terminé el segundo ayuno, pero ese fue muy difícil porque yo me moría de hambre, pero también en el primero Dios me dijo mis pecados capitales, porque Dios le resuena a uno en su mente, le resuena ahí los pecados capitales que uno tiene. A mí me dijo pereza, gula, la gula y la pereza entraron esos demonios a mi vida. Y ahora ya pues el segundo ayuno fue dificilísimo, pero lo logré terminar por la gloria de Dios. En el segundo ayuno también fue muy difícil, lo hice. Ahí también pues yo sentí el gozo de Jesús en mi corazón. Es como vivir una gloria dentro de tu corazón, ese gozo, ese amor hermoso que siente uno, aún viviendo en un infierno acá en momentos. Es como estar en la gloria y el infierno, porque mi hijo en las drogas, por como 12 años, en las drogas, y al final él tocó, como se dice, tocó el fondo, perdió su departamento porque él lo rentaba ya, lo prestaba para sus amigos para que le dieran drogas a cambio, y tocó fondo. Mi hijo perdió su apartamento porque había muchas cosas pasando allá, y él se vino a vivir con nosotros mientras hacía eso, y en ese tiempo que estaba con nosotros, pues él todos los días robaba cosas, todos los días nos robaba algo,
Era un infierno vivir escondiéndonos de las llaves de carro, de dinero, de todo lo que hubiera de valor en la casa. Se robaba todo, los carros, todo. Pero antes de eso, pues ellos habían estado en la escuela, mis hijos, y había una maestra de años, por 10 años casi, que había sido maestra de ella, de mi hijo el más grande y del más pequeño, y esa maestra pues no tiene hijos, y esa maestra pues se encariñó muchísimo con mi hijo, ayudaba a muchos jóvenes, y mi hijo fue un afortunado. Ella fue como un ángel del cielo que Dios puso para nosotros, porque esa maestra él la quiere muchísimo, porque todavía está en nuestras vidas y es como un ángel para nosotros. Le dijo a él que le iba a prestar dinero y que cuando él se recuperara, porque encontramos tantos lugares que nosotros buscábamos para donde ayudar a nuestro hijo, a mi hijo, pues que ella lo quiere como un hijo también, y buscábamos lugares, ayudas, qué podemos hacer para él, cómo lo podemos ayudar. Ella le proveía $40 diario para la droga. Entonces yo estaba con ese gozo en mi corazón, con ese gozo, pero cuando llegaba otra vez la drogadicción, que quería más cada día, y entonces tenía que manejar yo a la hora que él dijera vamos a traer, y ella estaba proveyéndole los $40 diario. Y así estuvimos en ese infierno. Por final, buscando tantas ayudas, encontramos una hierba que hay allá en África, y es una hierba que la usan para sanar adicciones. Y pues empezamos a hacer investigación de esa hierba, y cuando encontramos pues que el tratamiento era muchísimo caro, como $10,000 o más. Y pues yo le dije a ella, pues, ¿cómo podemos hacerlo? Esto es imposible. Dice que sí cura, pero ¿dónde vamos a sacar el dinero? Y ella me dijo, yo lo pongo, yo quiero que él se sane. Yo voy a poner ese dinero, yo lo voy a prestar a él porque se va a recuperar. Y cuando él se recupere, pues él me va a pagar para atrás. Todo eso es gracias a Dios, porque ella fue como un ángel que Dios la puso en nuestro camino. Dios fue abriendo las puertas durante toda esa transición de los procesos de sacar el pasaporte, de todo, de ir hasta Seattle, manejar 2 horas en la lluvia, bien mucha neblina, bien mucho frío, y no se podía ver, la visibilidad era horrible, con un miedo tremendo, y él llevarlo también, porque y cómo iba a actuar allá sin la droga, y era dificilísimo. Era un proceso que Dios iba abriendo puertas bien facilito, así que en una vez que yo venía de traer a mi hijo de conseguir su droga, y él la consumía aquí en la casa, y pues era un infierno horriblemente horrible. No me gustaría que ningún padre pase por eso. Y mi hijo en una vez me dijo, mamá, dijo, yo sé que Dios está haciendo esto porque nadie más lo hubiera podido hacer más de que Dios. Esto es obra de Dios nada más, porque nadie más lo puede lograr. Cómo se va abriendo las puertas, cómo se va dando todo para que yo me sane. Yo estoy enfadado de esta vida. Quiero cambiar, decía. Eso fue ya después de los 2 ayunos, y así pasó. Hicimos los trámites, ella nos prestó dinero para el viaje a Rosarito, California. Y finalmente allá estuvimos 9 días, muy carísimo, y ella puso el dinero, ella lo pagó de acá con la tarjeta y todo. Y de allá pues ya el doctor dijo que eran cruciales 2 meses que se tenía que quedar fuera del área donde estaba. Y pues como somos de México, de ahí le dimos para México. Dije, pues ni modo, perdóname, esposo, le dije, pero es por nuestro hijo, vamos a ir para México con la familia para que pues él los conozca ya, y pues el tiempo que necesita. Y así estuvimos 2 meses. Ahora, gracias a Dios, pues regresamos en marzo, ya él más rehabilitado, más bien. Ya no ha usado drogas, él está bien, tiene un trabajo, ya no usa drogas, él está comprando su carro, está pagando su carro y pagando la deuda que la maestra le prestó el dinero, y tenemos el soporte de ella todavía.
pero mi hijo está tan bien y no me canso de bendecir y agradecer a Dios porque estas son las maravillas que Dios hace. Nadie más las puede hacer. Y ahora pues también hice un segundo ayuno hace como un mes, pero era de casi 20 días porque fue un ayuno, mucha presión de mi familia, muchísima y durísimo para mí porque era una hambre tremenda que no me aguantaba y estaba sufriendo muchísimo. Yo no podía comer el pan, ya no me pasaba nada, igual que en el segundo ayuno ya no podía comer pan ni nada, solamente pequeños traguitos de agua, porque es Jesús el que ayuna en uno, no somos nosotros, es Dios el que ayuna. Entonces fue dificilísimo el tercer ayuno que traté de hacer a casi los 20 días porque era una presión grandísima de mis hijos, incluso mis otros muchachos también siempre pues han estado rebeldes, usando marihuana, fuman marihuana y están con sus novias en el pecado de fornicación, durmiendo con sus novias. Y pues yo sigo orando, sigo yendo al Santísimo todos los días a la misa, mi rosario todos los días, porque Dios sigue sanando mi familia y el alcoholismo de mi esposo, que también es tremendo, es una lucha muy dura con él. Y yo sé que Dios va a sanarlo también porque su misericordia es grandísima y Él tiene un propósito muy grande para mí. Y olvidé una cosa también, cuando mi hijo vivía en su apartamento todavía, en un tiempo no tuvo teléfono y era dificilísimo para mí después de como 3 días no saber de nada de él. Y me llegó una tristeza muy grande en mi corazón, un profundo deseo de ir a verlo y una incertidumbre horrible, y agarré mi carro y fui. En el camino pues yo iba manejando en el trafical el montón y iba llorando porque no sabía si yo iba a encontrar a mi hijo con vida o muerto. Y pues yo iba llorando y le grité a Jesús, le grité 3 veces le grité Jesús con toda mi alma, con toda mi mente, manejando y llorando. Le dije, Jesús, sana mi familia, sana mi familia. Y escuché una voz hermosísima en mi mente que me dijo, no es como una persona hablando humanos, era algo que me invadió todo mi cerebro, todo mi cuerpo, mi mente. Lo escuché, no temas, Dios te ama. Esas palabras se quedaron ahí, yo me quedé, Jesús, ¿tú me amas a mí? Si yo nunca he sido amada por nadie, ¿cómo tú me vas a amar a mí, Señor, si yo no soy nadie? Yo me decía, porque todavía me cuesta creerlo, que Dios me ama. Y que yo soy como un pedacito de arena, como cualquier migajita en el mar, una arena del mar. Tanta gente, Señor, y tú me amas a mí, me costaba creerlo. Pero esas palabras las he tratado de mantenerlas siempre que se me recuerda y no me canso de agradecer a mi hijo, a Dios por mi hijo, por las bendiciones que Dios ha hecho en mí, las alegrías de verlo un muchacho sano ahora. Pero sigo orando a Dios porque yo sé que Él va a sanar el alcoholismo de mi esposo y le pido por su conversión de él, porque es difícil cuando una sola persona en la familia está luchando, cuando se ha metido un espíritu tan grande de demonios que me está atacando siempre, y otra vez vas a rezar y por todos lados me ataca y me ataca y me ataca y para hacerme caer. Es una lucha, pero es algo hermosísimo los ayunos también, y le pido a Dios que me dé la gracia de otro ayuno y que siga confiando en su palabra, que no me aleje de Él, que me dé la gracia de estar siempre cerca de Él, porque Dios es lo más hermoso que puede haber en la vida, y no a nadie podemos ir más de que a Él. Y Él es el que está haciendo su obra, y en Él pongo mi confianza. También en ese ayuno de los 20 días, también Dios me dio la gracia de que mi hija la mayor, que estaba en la Marina y se casó y vive en Texas, duró 6 años que no nos hablaba. Yo le conté mi pasado, le conté mi historia, mi niñez, y algo le hizo mal en su corazón, algo no necesitaba escuchar ella, y solo me dijo, la siento como una extraña y los quiero lejos de mi familia, de mi vida, nos dijo.
y ya esa vez allá estaba yo con ella, ella me había invitado. Y después, pues ya 6 años hasta ahora que viví el ayuno de los 40 días. En su cumpleaños, como cada año, yo le hablaba y le dejaba mensaje porque no me contestaba ni cartas ni nada. En ese ayuno de los 40 días, de los 20 días, ella contestó mi llamada de su cumpleaños y todo era como nada. No llore, mamá, me dijo, no llore, todo está bien, no quiero que llore, todo está bien. Y de ahí hemos seguido así ya una comunicación como si nada hubiera pasado, pero yo sé que es Dios porque para Él nada es imposible. Y ahora pues ya ella viene para pasar la Navidad con nosotros, para la gloria de Dios. Y pues aquí estoy, ese es mi testimonio y le doy gracias a Dios. Y le pido a todas las gentes que se den la oportunidad, que le pidan a Dios la gracia de los ayunos, porque es la única manera que uno puede acercarse de una manera tan hermosa a Jesús. Y pues ese es mi testimonio para la gloria de Dios. Amén, hermana. Amén. Quisiéramos hacerle una preguntita más. Sí. ¿Cuál fue su sentimiento cuando usted se entera que había sido contagiada? Y también, ¿cómo ha sobrellevado todo eso? Pues cuando yo me enteré de que había sido contagiada, el cielo se me cayó, todo mi mundo se me acabó, porque pues para mí yo había crecido en un hogar católico, se puede decir, éramos pues en el cerro no había misas, pero nos inculcó mi abuelita el catolicismo y el rosario, y para mí pues juntarme con alguien era para toda la vida. Cuando esa noticia llegó a mí, pues sentí que se me desplomé, me moría de miedo, se acabó todo para mí. No, era algo horriblemente fuertísimo. Y pues ya después él estaba muy malo, muy grave y ya lo habían operado de la mente y todo, ya no podía hablar, era muy corajudo, se puso muy mal, adelgazó mucho, ya no estaba reaccionando bien. Y uno de mis hermanos vino de México y cuando yo le dije toda la historia, lo que había pasado, él me dijo, vámonos de aquí, dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Me dijo, y me llevó para México y de allá ya fue que yo regresé otra vez para California y fue cuando en ese tiempo que yo estaba ya en México, él se murió, lo llevaron a su tierra, Durango, y él se murió. Mi hija era pequeña, como 3 años. Pues ella no se recuerda nada de su padre, pero mi esposo ahora, que nos casamos por la iglesia, después en el 2015, ya pues mi esposo recogió a mi hija, la recogimos porque se quedó con mi mamá cuando yo me vine la segunda vez para trabajar, que lo conocí a mi esposo y pues de ahí ya yo no dije nada que yo tenía, yo me quedé callada porque era un miedo, como yo lo repetí, yo tenía miedo, yo pensé que mi vida iba a ser ya vivir sola, que nadie, pues quién iba a querer estar con una persona que tiene SIDA, pero ninguno de mi familia tiene SIDA, ni mi esposo, ni mi hija, nadie, solamente yo, para la gloria de Dios, porque cuando yo conocí a mi segundo esposo acá, que yo ya tenía SIDA, cuando él ya pues no quería que nomás fuéramos novios, quería tener intimidad, yo le decía que no, porque no, pues no estamos casados, nada, pues ni nos conocemos mucho todavía y él se molestaba que no íbamos a estar de la manita sudada, que pues tuviéramos relaciones. Y pues sí, se puede decir que me forzó también que tuviera relaciones con él y solamente yo recuerdo que él le pedía a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón, Señor, que nadie se contagie, que nada les pase a nadie. Ya de ahí yo creo que Dios escuchó mi oración, mi miedo y nadie se contagió para la gloria de Dios. Y todos estamos bien ahora ya, ahí pues luchando y con la fe en Dios que Él va a sanar toda mi familia completa para servirle a Dios como Él manda, en oración como debe de ser y caminando en sus caminos.